Muy buenas tardes, bienvenidos amigos de Colectivo Loja Arte, quienes nos siguen en las redes sociales. Mil disculpas, esto iba a ser una transmisión en vivo, pero por dificultades técnicas vamos a subirlo como una grabación. Y lo tenemos aquí al queridísimo Mario Filio desde la Ciudad de México. Y bueno, no hace mucho falta describirlo porque ustedes creo que ya lo conocen, un actor de doblaje, locutor, quien ha doblado a Will Smith, Obi-Wan Kenobi, entre otros más. Mario, ¿cómo estamos? Gracias, Saludos. Segundo. Gracias, Segundo. Gracias al equipo técnico, a Dani que está con nosotros. Y gracias a todos ustedes. Qué gusto estar con Colectivo Loja Arte y a mis hermanos de Ecuador. Un abrazo desde la Ciudad de México. Un abrazo, Mario. Bueno, entre otras cosas, queríamos tenerlo aquí para conversar de su profesión, de la actuación de doblaje. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo inició en este mundo del doblaje? Me gusta mucho que desde un inicio lo preguntes así o lo conceptualices así, porque mucha gente me pregunta, yo hago doblajes, yo quiero hacer doblajes, me gustan los dobladores, el doblajero, cuando el principio de todo es la actuación. Entonces, yo te quiero contar que bueno, pues yo provengo de una familia de actores de teatro, de radio, de cine, de televisión. Desde los inicios del siglo pasado, gracias a mi bisabuelo Héctor Herrera y mi abuelo Mario Herrera, y luego por lado de mi madre, y luego por lado de mi padre, Salvador Gómez Castellanos, mi padre que se dedicó a la radio desde muy joven, luego a la televisión, luego al cine, luego al teatro. Entonces, es como una consecuencia lógica. Digo, menciono todo esto porque si me preguntas cómo me inicié, es porque era lo que veía en la casa, era lo que se hacía en mi casa. Yo sé que hay gente que nace en una familia de, no sé, pintores o de tal vez músicos o tal vez de dentistas, médicos o contadores. Entonces, pues es como una lógica que cuando uno sea niño, ves y convives y te vas alimentando de todo lo que ahí sucede. Y en casa, bueno, pues el mundo era oír música, ir al teatro, ir al cine, que el abuelo hacía teatro, que el tío hacía teatro, que los primos, que mi padre hacía radio, televisión y bueno, pues una consecuencia como que obligada, ¿no? De todo en casa. Y eso que siendo 10 hermanos, no todos se dedicaron a la actuación. Qué lindo. Y bueno, ¿cómo fue el acercamiento a la escena o al Al doble, teatro, al bueno, doblaje? sí, primero fue al escenario en conducción de eventos. Mi padre tenía una compañía que hacía eventos masivos para empresas, para celebraciones y fiestas privadas. Entonces ahí desde los 16 años me invitó a ayudarle a conducir y a presentar a un artista y a conducir un evento y ya sabes. Y muy pronto, yo creo que como, sí, pues, como a los 16 años empecé a trabajar en pequeños centros de música folclórica, tocando mi guitarra, cantando, haciendo comedia, lo que te decía yo que era un stand-up un poco diferente al que se hace ahora, pero era hacer comedia, imitaciones, contar chistes, cantar canciones, y eso lo hacía yo en lugares así como peñas, que son estos centros folclóricos o cafeterías, y no bares, nunca fui cantante de bar, pero sí de este tipo de escenarios pequeños donde tienes un contacto cercano con el público. Hasta que cuando estaba yo en la universidad me invitaron a hacer un curso de doblaje, cosa que conocí mucho tiempo antes porque mi padre me contó que él una vez participó en doblaje sin que él fuera un actor de doblaje. Lo invitaron para hacer unos personajes y ya me contó cómo era todo el proceso, ¿no? Y quiénes participaban. Y yo El estaba muy ritmo. joven, me decepcionó un poquito. Me entristecí porque pensé que los personajes que yo veía en la televisión tenían voz propia y no, pues entonces ya después en la universidad La pues desilusión. entré. Sí, hay una desilusión. Y ya después en la universidad entré a estudiar, a la par de estar llevando mis estudios de comunicación, empecé a prepararme en la locución y luego en el doblaje y empecé a hacer mis primeros incursiones con personajes muy pequeños, ya sabes, así es la actuación, ¿no? Primero te dan
Eres hombre 1, árbol 2, policía 3 y así. Y bueno, ¿cuál fue el primer personaje emblemático de Mario Filio? Conocido, no sé, yo creo que pudo haber sido ya más conocido. Hicimos una película, una, una serie del Cartoon Network que se llamó La Vaca y el Pollito, probablemente de esas de Johnny Bravo y Soy la Comadreja. Entonces yo hice ahí algunos, Jaimico. O tal vez con Disney habrá sido el doctor Doppler del Planeta del Tesoro o Chifu de Mulan, de los que ya empiezan a ser más grandes y más conocidos, porque mientras tanto, pues hacía yo muchísimos pequeños, ¿no? Hay una serie que hice muy al principio, trabajé en Friends haciendo a Ross, porque suplía yo al actor que lo doblaba en aquel entonces. Y en esa misma época hice una serie que se llamó Seven Days. No la he vuelto a ver si alguien por ahí la conoce. 7 días, y era un agente de la agencia norteamericana de la NSA que viajaba en el tiempo, era como un astronauta, pero viajaba en el tiempo para solucionar casos. Entonces, te das cuenta, decían, hubo un atentado, tienen que mandar a este en el tiempo, 7 días atrás, para evitar que suceda. Y esa fue de mis primeros personajes fijos grandes. Wow. Me imagino que así como uno actúa para darle la voz a estos personajes, también la actuación del personaje que es doblado influye en cómo uno aprende a doblar. ¿Hay alguna experiencia cercana a esto? Sí, pero es determinante, o sea, el actor que te toca, tú lo tienes que escuchar y memorizar. Fíjate que hace un tiempo, hablando de esa experiencia, tuve la oportunidad de conocer a Bill Farmer. Bill Farmer es la voz de Pluto, de Goofy y muchos otros personajes en Disney y otros de animación. Y conociéndolo en un congreso de voces en Atlanta, yo me le acerqué y tuve oportunidad de conocerlo, concertaron una cita ahí para que platicáramos y decirle, oye, pues yo hago a Goofy para Latinoamérica. Ahí estoy pateando y pateando esto. Finalmente le decía yo, oye, esto, Salvador, le decía, ¿sabes? Ustedes que son los que hacen las voces originales nos dan el ritmo y en mucho la intención. Pero nosotros, los actores latinos, tenemos que localizar esto para nuestros mercados. Localizar es adaptarlo junto con el traductor y con el director para que tenga en cada mercado sentido lo que dices y no sea solo una traducción del inglés al español. Pero le dije, ¿sabes qué? Yo me sé tu ritmo al hablar. Yo me sé dónde haces pausas. Yo casi, casi puedo predecir dónde vas a tomar aire. ¿Cómo? ¿Cómo me dices eso? Sí. Lo escucha uno tanto, segundo, a tu actor que vas a seguir. Si sigues a uno en especial, me ha pasado con él, me ha pasado con Will Smith, me ha pasado con Clive Owen, me ha pasado con Ewan McGregor, con John C. Reilly, con Sacha Baron Cohen. Te memorizas más o menos su ritmo, de tal forma que cuando te dan un guión, antes de que oigas el ensayo, casi, casi puedes predecir, este amigo va a pausar aquí o va... Es como intuitivo. Muy, muy rítmico. Sí, es Yo le rítmico escuchaba, totalmente. yo escuchaba una entrevista también que le habían hecho y usted hablaba mucho de que Will Smith tiene un ritmo particular también al hablar. Y Sí, bueno, es que es rapero. sí, sí. Y bueno, entre tanta variedad de personajes que ha doblado, ¿cuál ha sido el que más dificultad le ha causado? Encontrar la voz, encontrarle... Yo creo que cuando te invitan a hacer un personaje es porque está en tu rango. Lo que es tremendo es cuando tú empiezas a experimentar. Yo creo que cometí un error muy al principio de mi carrera de hacer voces que no iba yo a mantener durante un largo tiempo. Por ejemplo, te puedo decir que Miss Piggy implica una dificultad grande porque es un falsete. Pero si conoces la técnica, calientas, te preparas, la puedes hacer durante mucho tiempo. De hecho, estamos grabando ahora la serie, actualmente se está grabando
una serie de los Muppets, y habla mucho Miss Piggy y grabo aproximadamente 1 o 2 horas hablando así, ¡oh, en falsete de Miss Piggy! Y no me causa problema. Pero al principio me metí en un lío cuando hice una voz de un personaje que se llama Chelly, de una serie del Cartoon Network, que era así. Y yo lo había recargado todo en la laringe. En las cuerdas vocales, el apoyo no venía del diafragma. Entonces, muy fácilmente me cansaba. Entonces, y luego cantaba, imagínate. Entonces, Rasga hablar mucho. así, hablar en una colocación así durante mucho tiempo puede ser muy incómodo, muy incómodo. Ese es de los que más recuerdo de ese tipo. Qué lindo, Mario. Y bueno, antes de, cuando empecé a publicar que tendríamos la entrevista con usted, surgió la discusión de qué es mejor para la formación en doblaje, seguir una carrera enfocada a la locución o a la actuación. En mi caso, yo vengo de la actuación y nos prepararon con voz, pero tampoco profundizamos mucho en dónde colocar la voz, en dónde colocar para proyectarla de cierta forma. Entonces, creo que por ahí surgió un pequeño debate y que más bien me gustaría su perspectiva, Mario. ¿Qué herramientas es más recomendable? ¿La locución? Obviamente van de la par, pero ¿cuál a usted le sirvió más? ¿Actuar o No, locutar? no, no. No, no, el doblaje no es no es una disciplina de la locución, no, es de la actuación, no, definitivamente, no. O sea, hay muchos locutores que llegaron a hacer doblaje, o al menos en mi país así es, acá está muy bien definido quién es actor y quién es locutor, son dos universos Mundos distintos. distintos. Sí, no, aunque trabajan con la voz, pero es muy raro que los locutores entren al doblaje y si entran, como fue mi caso, lo hice porque traía un poco de todo este antecedente que te hablé de mi familia y de mi preparación como actor, pero sobre todo porque me interesaba suavizar mis tonos de locutor. Básicamente mi actividad principal es la locución. Yo estudié comunicación y me especialicé en publicidad y dentro de la publicidad pues empecé a hacer una carrera en la locución desde muy joven, muy joven. Y, y quise entrar al doblaje porque me di cuenta que la actuación hace que el locutor suavice sus tonos y sea menos predecible. Si alguien quiere estudiar doblaje, la base es la actuación. Claro. Yo diría, fíjate, me atrevería a decir que la locución, más que servir, estorba para ser actor de doblaje. Te voy a decir por qué. Porque el locutor tendemos a ser muy predecibles. Hoy cambiaron mucho los estilos de locución, pero el locutor tiene como una figura que se repite constantemente y algunos estereotipos que hablan de cuando estoy anunciando que... Y en cambio en el doblaje tienes que ser dúctil, tienes que ser ligero, tienes que ser poco predecible. Los finales deben de tirarse, Moldeable. moldeable totalmente, nada predecible. Entonces la actuación es todo. Qué genial. Bueno, y ¿cuál ha sido esta perspectiva de la virtualidad en el doblaje? ¿Cómo asumieron los actores de doblaje la virtualidad? Sé que muchos están doblando desde casa. Usted mismo acaba de llegar de un evento de locución y doblaje que muy grande en Chile. Lo traemos a Mario desde Chile para Ecuador. No, y es maravilloso porque te desconectas de una y ahora estás en otro país y en otro país, o aquí mismo en la Ciudad de México, de un lado para otro, pues manejando, conduciendo, se hacían muchas horas y ahora puedo hacer 2 segundos de conectarme con un estudio y otro. Sí, mira, yo tuve la ventaja que empecé muy, muy temprano a comprar equipo y a involucrarme en tener estudio en casa y tener equipo y poder grabar o enviar. Desde hace muchos años empecé. Creo que esa fue una bendición porque hoy en día pues es la condición de casi todos y los que no tenían estudio están teniendo que invertir y los que no tenían el conocimiento o no estaban acostumbrados a manejar computadoras, porque una cosa es que te guste
la actuación o la locución y otra es que te sepas sentar frente a un equipo de audio, ¿no? Eso es otro mundo. Yo diría que hay que respetarlo porque es básicamente otra disciplina y sería muy ambicioso pensar que tiene que saberlo el locutor. Pero en mi caso fue fácil porque a mí sí me gustó. Yo me involucré en las computadoras, en el diseño de audio, en la grabación, desde muy al inicio. Y ahora, pues bueno, te digo, todos están teniendo que hacer una cabina en casa, poner un estudio y sí, algunos hemos podido grabar desde aquí. Yo no salgo, yo lo hago desde acá y tengo la bendición de que confían en la calidad de lo que hago y cómo lo hago, porque pues te tienen que evaluar, segundo. Ellos tienen que decir, oye, sí suena bien, no suena bien, mejora tu microfonía, mejora tu sala, está viendo ruidos y este tipo de cosas. Claro, justamente las dificultades técnicas es porque la primera vez que estamos realizando este en vivo con usted y es un gusto tenerle acá con nosotros. Sí, Pero nunca bueno, confíes en la tecnología, nunca confíes. pero bueno, eh, ¿cómo ha influido, también ha hecho usted actuación, cómo ha influido el doblaje a la actuación directamente? ¿Ha hecho obras de teatro y cómo ha sido la interpretación desde la voz? He tenido que adaptarme porque, sabes, los géneros son muy distintos. Hace poco platicando con algunos Star Talents en el podcast que publico cada semana, me decían que se toparon con una disciplina de la interpretación que no estaban acostumbrados, que era el hablar claro, el articular bien, ¿no? Evidenciar las intenciones con la voz demasiado. Cuando en el cine o en la televisión o en el teatro, pues es otra la manera. Yo hice televisión conduciendo a cuadro y después actuando en algunos programas con Eugenio Derbez, con Gerardo Quirós y algunas de estas interpretaciones me llevaron a reducir un poco mi intención, hacer menos, venirme a menos, porque como que exageraba yo. Después en el teatro me fue muy bien porque hice teatro musical y me fue muy bien con la voz, a eso me refiero, porque como era teatro musical, soy pésimo bailando, entonces pues al menos memorizar coreografías y poder moverme y coordinar con todo el equipo, más de veintitantos actores en escena, cantantes y bailarines que hicimos un musical hermoso de Broadway, pues fue difícil. En el canto me sentí muy cómodo porque pues me gusta cantar y canto desde hace mucho, pero teniendo vestuario, bailando y cantando, pues me di cuenta que necesitaba desarrollar esa capacidad del diafragma, de poder apoyar. Entonces, es tan complejo y son tantas disciplinas tan distintas, pero lo que sí me di cuenta es que se me entendía todo en el teatro. Eso sí me dijeron, ¿no? Esta obsesión del locutor o del actor de doblaje de que hablemos muy claro y se entienda todo, me sirvió mucho en el teatro. Y hace poco hice cine y también, mismo caso, me di cuenta de que yo que he hecho mucha comedia, tanto para teatro como para cine, como para televisión o como para en vivo, en el cine, el tener la cámara aquí, estar cerraditos aquí, tienes que reducir la expresión de tus cejas, de tus ojos. Entonces yo de repente hacía unas carotas así, me decían, híjole, tienes la cámara aquí, amigo. Tienes que reducir tu expresión facial, tus intenciones más sutiles. Entonces, creo que hay mucho que aprender. Tú sabes, el actor no se deja de capacitar nunca. Entonces, ahorita estoy tomando un curso de canto muy lindo y estoy aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y después quiero uno de actuación para cine porque sé que es una cosa muy especial. Uy, con razón decía yo, me está poniendo mucha atención. Como que se congeló la cámara de segundo. Sí, ¿verdad? Como que está congelada. De hecho, ya se salió de la transmisión. Pero voy a continuar con ustedes porque en este maravilloso mundo de la actuación hay, fíjate, hay un elemento bien interesante. Yo les enseño a los estudiantes acá lo que es la improvisación, la capacidad de improvisar.
y dicen que improvisar no es inventar. Improvisar es traer de improviso algo que sabes y que sabes bien, porque así no se te va a agotar. Actualmente el poder dar talleres o cursos en línea ha sido difícil porque yo no estaba acostumbrado, yo lo hacía presencialmente. Y bueno, ya está con nosotros de regreso este segundo, pero He les vuelto, he hablo vuelto. de, les estaba contando qué importante es tener la capacidad de improvisar y de adaptarte, de ser flexible, de ser dúctil. Esto de las comunicaciones en línea, de poder dar cursos en línea, de poder tener entrevistas, de poder tener conferencias, pues es algo a lo que nos tenemos que adaptar porque es la realidad. Sí, y el teatro también da mucho esas herramientas de improvisar. Yo creo que reside mucho en el mundo del juego, de improvisar, jugar. El juego de la actuación, sí, claro. Sí, sí, sí. Oye, ahora que lo dices, recuerdo que en este musical que estuve yo hace unos años, de pronto, bueno, pues se fue la luz en el teatro y nos quedamos sin monitores, se encendieron unas luces de emergencia, ¿no? Entonces, pues, improvisar o continuar, ¿no? Y tratar de hacer lo mejor para el público. O de repente el otro actor con el que estaba yo salió de escena y nunca volvió, ¿no? Tenía que volver y se dio un golpe ahí con tras bambalinas, con las piernas de los telones y entonces al no regresar yo dije, ¿qué hago? ¿No? Yo parado enfrente de todo el público. Entonces empecé a decir su diálogo y el mío. Y si yo te dijera esto, ¿tú qué me dirías? Y yo te diría, si tú me dijeras esto, yo te diría. Es la vida, el teatro o la actuación es el reflejo mismo de la vida. Tener Sí, elementos para adaptarnos. sí, sí. Bueno, nuestro colectivo se dedica mucho al mundo escénico y siempre yo como el director del colectivo me ha llamado mucho la atención la ductilidad que le da el doblaje a la actuación, cómo se adaptan las voces a diferentes personajes y muy distintos. Un claro ejemplo es hablar del Rey Julian con Miss Piggy, son cosas muy distintas. Extremos. Sí, fíjate que eso es bien interesante. A mí me ha gustado hacer cosas de verdad extremas. ¿Y sabes qué me pasa muy a menudo? Muy a menudo. Me gusta compartir todo el tiempo en las redes sociales algunos fragmentos de mis personajes. Entonces, me pasa muy a menudo que la gente me dice, no sabía que tú hacías a tal personaje o no sabía. Entonces, eso es bien interesante porque poder ser dúctil y camuflajearte y que no te identifiquen y que no sepan que eres tú, ha sido una cosa muy divertida en mi trabajo, ¿no? Poder decir, oye, viste intensamente, hice un payaso que se llama Jungles o Jiggles o algo así, que dice, ¿dónde está? ¿Quién es la cumpleañera? Es un payaso gigante, ¿no? O hice en Buscando a Nemo un tiburón que dice, los peces son amigos, no comida. O hice en la película de bichos a un gusano que le dan algo de comer con sal y se le deshace la boca y dice, quiero pedir sin sal. O hice a un zorrillo en Stuart Este Little. monstruo O argentino también. el monstruo argentino que dice, un niño flotó sobre mí. O hice a Ralph el demoledor. O hice a Miss Piggy. O al Rey Julian de Madagascar. O a Goofy o a Conejo de Winnie Pooh. O al Espejo Mágico. O a tantos. Y que pues hay mucha gente que ya te tiene muy bien localizado y te dice, ah, eres tú. Pero que a Y, otros los puedas engañar está muy, muy bueno. Me gusta. y es muy lindo. Por ejemplo, el espejo mágico tiene esta onda de locutor, de presentador de televisión. Sí, yo creo que está inspirado en un presentador de Atínale al Precio o de estos de los concursos norteamericanos de The Price is Right. Y ahora tenemos aquí a la princesa Blancanieves. Aunque vive con 7 enanos, no es chica fácil. Y es un ritmo así parecido al del locutor de televisión. Sí, sí. Y bueno, cada uno con su ritmo, con su locura, ¿no? Cada personaje, cada... Sin duda, sí, 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 así es. Eso es lo interesante y yo creo que un Y actor, mientras más versátil sea, más trabajo podrá tener.
Y ahí reside la magia también del doblaje, donde, no, donde uno se desvanece de que existe el doblaje y escucha al actor en escena. En, Sí, y, sabes, hay otro elemento que a mí me apasiona, me fascina, que es el canto. Y si tú puedes desarrollar esa área también en tus características artísticas, histriónicas, creo que vas a estarle dando a tu carrera un elemento muy interesante que será de utilidad para que incursiones en otras áreas. Yo recuerdo haber cantado desde películas infantiles para niños como Winnie Pooh, donde hago al conejo, y después en El Príncipe Naveen de La Princesa del Sapo, o Gus Gus en La Cenicienta, interpretando y estas todos cantan. canciones. Y todos cantan. Entonces, que te llamen para cantar se me hace algo interesante. Hasta las más recientes, donde, pues, evidentemente el Rey Julien, que canta Quiero mover el bote, o Miss Piggy, oye, que recuerdo haber hecho un musical con Celine Dion, con Miss Piggy, maravilloso. Entonces, Uf. esto es algo de lo que, pues, te privaría si tú que tienes la capacidad o tienes el talento de cantar, no lo desarrollas y no lo enfocas hacia que pueda ser un elemento de versatilidad en tu carrera como intérprete. Y bueno, creo que estamos también ya un poco con el tiempo encima. Mario, para concluir, no sé si nos quieres regalar un saludo tanto a la gente de Construye Academy, que es la parte de la empresa de Daniela que nos permitió estar aquí, y nosotros como colectivo Loja Arte, que fuimos los organizadores. Queremos agradecerte el estar aquí, escuchar tus gamas de voces, la genialidad que hay detrás de ti, de todo tu trabajo. Y bueno, en lo personal, yo soy gran admirador de todos los actores de doblaje. Es un trabajazo y quiero desarrollarlo más. Voy a entrenarme mucho más. Y gracias por ese consejo del canto. Y no sé si quieres mandar un saludo, un consejo más para la gente que nos llegue a observar. Sí, sí, muy importante dejarles en la mente que el intérprete o el actor nunca, nunca deja de prepararse. No hay un momento en el que pueda detenerse. Es como el futbolista, si no está en condición, no va a jugar un buen partido. Que si tienes algo en la mente, sobre todo en una carrera tan difícil como la de la actuación, en la que muchos se desesperan y quieren ver ingresos muy pronto, sabemos que las artes tienen, por desgracia, esta característica de que, pues, son pocos los que reciben mucho dinero gracias al arte y de manera inmediata, ¿no? A mí me han escrito cantidad de gente que quiere tomar los talleres y la pregunta es, ¿cuánto ganaría yo si me dedico a eso? Lo más importante es descubrir si tienes talento y si puedes salir adelante. Y si ya lo sabes, y si lo tienes, y tienes el deseo, ser perseverante. Segundo, yo creo que esto sería lo más interesante, no desesperarte. La actuación es una carrera lenta y de repente puedes encontrar una salida y hacer un gran papel, pero si no preparas el que sigue, ese se va a pasar y se va a olvidar en el tiempo. Vivimos al día los actores, estamos una cosa a la vez. Gracias de verdad a Daniela de, ¿cómo se llama? La compañía. De Construye Academy y nosotros Constru Colectivo Lojarte. Construye Academy. Gracias. Que la fuerza los acompañe, amigos de Construye Academy. Soy su maestro Obi-Wan Kenobi. ¡Oh! Y yo, Miss Piggy, Kissy Kissy, Daniela. Ah, y para mi amigo segundo de Colectivo Lojarte, quiero decirle que más le vale que aprenda a mover su bote y lo chicole de aquí para allá. Me gusta. Gracias, segundo. Gracias, Un Daniela. abrazo, Mario. Un abrazo, Mario. Igualmente.